esta tarde con una clase más de matemáticas de noveno grado. El día de hoy vamos a ver un tema del segundo parcial que se llama ecuaciones de segundo grado. La mayoría de ustedes saben que es una ecuación de primer grado porque lo vieron en séptimo y parte de octavo. ¿Cómo sabemos que una ecuación es de primer grado o de segundo grado? Eso lo sabemos porque por el grado de sus términos. Ya vimos al inicio del primer parcial cuál es el grado de un polinomio, ¿verdad? Que tiene que ver con los exponentes de sus variables. Entonces, si tenemos un término que tiene grado 3, entonces hablamos de una ecuación de tercer grado. Y así sucesivamente. Entonces, las ecuaciones de segundo grado son aquellas que tienen un término al menos con grado 2. Ya vamos a ir viendo. Todos sabemos que es una ecuación, ¿verdad? Que una ecuación es una igualdad entre dos expresiones. Cada expresión es un polinomio, ¿verdad? O también pueden ser solo términos constantes que no tienen variables. Pero vamos a ver un ejemplo y una definición de qué es una ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado es toda ecuación que se puede escribir de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a es distinto de 0. O sea que el coeficiente del término que esté elevado a la 2 o el término que tiene grado 2 no puede ser 0, ¿verdad? Tiene que ser diferente de 0, puede ser desde 1 en adelante. Entonces, una ecuación de segundo grado la vamos a visualizar. ¿Por qué? Por ejemplo, fíjense ustedes acá, tengo ax al cuadrado. Este término tiene grado 2, entonces, como es el mayor de todo el polinomio, ya sé que esta es una ecuación de segundo grado. Si este ax estuviera elevado a la 3, 4 o 5, ya no sería una ecuación de segundo grado. Ya no cumple la condición, porque tiene que ser de grado 2. Bien, parece que esta reunión se nos acabará en 10 minutos. Bien, ya saben que si se les acaba el tiempo de la reunión, vuelven a entrar con el mismo enlace. Bien, a las ecuaciones de segundo grado también se les llama ecuaciones cuadráticas. A las ecuaciones de segundo grado también les llamamos ecuaciones cuadráticas. Ahora vamos a ver un ejemplo. Fíjense bien, ejemplo 1.1. Un rectángulo mide de largo 3 centímetros más que su ancho. Fíjense bien, este es el arco, ¿verdad? Acá lo tengo entre paréntesis porque no sé cuál es la medida. Me dice que es 3 centímetros más que el ancho. Y el ancho no lo conozco porque me dice que el ancho es X centímetros. Sí, el ancho mide X centímetros. Entonces aquí tengo tres preguntas en tres incisos. En el inciso A dice, ¿cuántos centímetros mide el largo? No lo sé, pero sí lo puedo expresar como una ecuación, ¿verdad? Fíjense bien, sé que mide 3 centímetros más que el ancho y el ancho mide X centímetros. Entonces me pide que cuántos centímetros mide el largo y que lo exprese en términos de X. En el inciso B me dice, exprese el área del rectángulo en términos de X. Acuérdense que el área de un rectángulo es A por B, teniendo en cuenta que A es la altura y B es la base, ¿verdad? Entonces sería A es igual a X centímetros y B es 3 centímetros más que X centímetros. Entonces ahí establecemos una relación entre el largo y el ancho para encontrar el área. Y en el inciso C me dice, si el área del rectángulo es 88 centímetros cuadrados, ¿qué ecuación se obtiene? Entonces, con los términos que yo tengo acá, debo construir una ecuación o las expresiones que me piden. Y lo vamos a ir haciendo paso a paso. Fíjense bien, en el inciso A me dice, un rectángulo mide de largo 3 centímetros, más que su ancho. Si el ancho mide X, entonces sería X más 3, ¿verdad? Y acá tengo la respuesta. ¿Cuántos centímetros mide de largo? Dice que mide 3 centímetros más que el ancho. Y si el ancho mide X, entonces es X más 3. Ahí está la primera respuesta. ¿Cuántos centímetros mide de largo? Y arriba me dice que mide 3 centímetros más que su ancho. Y si el ancho mide X centímetros, entonces el largo es X más 3. Ahora vamos con el inciso B. Exprese el área del rectángulo en términos de X. Les había comentado que el área es igual a base por altura. ¿Quién es altura?
el ancho en este caso, que sería X, y la base sería X más 3, porque sabemos que el largo es 3 centímetros más que el ancho. Entonces, nos queda de la siguiente manera. ¿Cuál es la base? X más 3, y la altura es X. Entonces, base por altura, X más 3 por X. Esa sería el área del rectángulo en términos de X. Y en el último ejercicio me dice, si el área del rectángulo es 88 centímetros cuadrados, ¿qué ecuación se obtiene? Ya tengo el área, ¿qué voy a ponerle? Que el área es igual a 88. Entonces, la respuesta del inciso C me quedaría X más 3 por X es igual a 88. No le escribo acá la unidad porque ya sabemos que estamos hablando de centímetros. Cuando hablamos de centímetros cuadrados nos referimos a área. Acuérdense que no hay necesidad de que vayan copiando en el cuaderno, ¿verdad? Siempre al final yo voy a mandar las capturas de todo el contenido. Entonces, ahorita yo lo que necesito es que ustedes pongan atención y si en algún momento tienen alguna duda o no entienden algo, que pregunten. Pueden levantar la mano y pregunten. Si ustedes no preguntan, yo voy asumiendo que ustedes van entendiendo. Si usted no sabe, profe, ¿de dónde salió ese 3? Es una buena pregunta, ¿verdad? Entonces yo me regreso y vuelvo a explicar. Si no entienden, pregunten. Y por eso lo voy haciendo un poco lento para que tengan chance pues, de ir asimilándolo. Si no entienden algo, ok, por ejemplo el área. El área es hay una fórmula para calcular el área, ¿verdad? El área de un rectángulo es igual a base por altura. ¿Quién es la base? Es el largo, ¿verdad? Si se fijan, la base es el largo. El largo en este caso me dice que es 3 centímetros más que el ancho. Por lo tanto, el largo es X más 3, ya que el ancho es X centímetros. Entonces, el área va a ser la base y la base es X más 3. Base por altura. ¿Y quién es la altura? Es lo mismo que el ancho que tengo acá y el ancho es X. Entonces sería X más 3 por X, o sea, base por altura. Y al final me dice que si el área del rectángulo es 88 centímetros cuadrados, ¿qué ecuación se obtiene? Pues ya tengo el área, ¿verdad? Área es base por altura y eso es igual a 88. Entonces aquí tengo una ecuación. Fíjense ustedes, en esta ecuación tengo un término acá y tengo otro término acá. Para que una ecuación sea una ecuación es una igualdad, ¿verdad? Y debe haber un término a la izquierda y un término a la derecha. Puede ser que en un lado hayan variables y que en el otro no. Incluso puede ser que en uno de los lados de la ecuación haya un cero y sigue siendo una ecuación. A eso se refiere. Bien, vamos a continuar. Si no hay preguntas, ¿verdad? Si tienen alguna duda, pues pueden hacer las preguntas ahorita. Este ejemplo es de donde surge. Este ejemplo es de donde surgen las ecuaciones cuadráticas. Permítanme que me están escribiendo ahorita la profe Josefina y estoy en clase, no puedo contestarles. Bien, vamos a continuar. Esta definición de este rectángulo es para que ustedes vean cómo se van aplicando las ecuaciones cuadráticas de dónde surgen. Ahorita ustedes solo vieron una ecuación, pero no sabemos si es cuadrática o si es de segundo grado, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver. Si se fijan, acá les volví a poner el mismo ejercicio, porque estamos hablando de este ejercicio, del 1.1. Entonces dice que si se sustituyen valores para x en la ecuación x más 3 por x igual a 88, que encuentre los valores que la satisfacen. Entonces, ¿qué es encontrar los valores que la satisfacen? Que tanto al lado izquierdo me quede 88 como al lado derecho, ¿verdad? Entonces, acá está la definición. Probamos si x fuera igual a 6. Si x fuera igual a 6 y yo lo sustituyo, me quedaría 6 más 3 por 6. 6 más 3, 9. Por 6, 54. Pero vemos que 54 es diferente de 88. Por lo tanto, el valor que la satisface, el valor de x no puede ser 6. Entonces vamos a probar con 7. Profe, ¿por qué empezó con 6? Ah, porque si probaba con 1,
sería 1 más 3, 4, y 4 por 1, 4. Entonces, entonces probé con 6 porque es un número un poco más grande, ¿verdad? Ahora, lo lógico es ir probando, ¿verdad? Si se fijan, con 6 me quedó 54, y 54 es súper menor que 88, entonces necesito un número mayor, ¿verdad? Ya probé con 6, necesito un número mayor. Voy a probar con 7. Lo que voy a hacer es sustituir si x valiera 7, ¿verdad? Entonces, en este caso sería 7 más 3 como vuelvo a tener x, lo sustituyo por 7. 7 más 3, 10. 10 por 7, 70. Todavía 70 es diferente de 88. Por lo tanto, no puede ser 7. Si x valiera 8 y lo sustituyo en la ecuación, me quedaría 8 más 3 por 8, porque acá afuera está x, ¿verdad? Y estoy sustituyendo x. Entonces, 8 más 3, 11. Y 11 por 8 es igual a 88. De este modo, sí me satisface la ecuación. Por lo tanto, puedo decir que los valores o el valor que me satisface esta ecuación es 11. Cuando x vale 11, la ecuación es verdadera. Entonces, si a mí me piden que encuentre el valor que satisface esta ecuación, entonces voy a decir, es 11. 11 es el valor que satisface la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? X más 3 por x igual a 88, que fue la que obtuvimos acá en el inciso C. Si el área del rectángulo es 88 centímetros cuadrados, ¿qué ecuación se obtiene? Entonces, acuérdense que este era el área, ¿verdad? X más 3 era el largo, x era el ancho. Y el largo es la base y el ancho era la altura. Entonces, base por altura es igual a área. Dice Olvin Mejía que se salió y que volvió a entrar. Sí, es que eso sucede. Fíjense que aquí estaba cayendo un aguacero y entonces se va la señal, porque el internet que tengo es de Claro, y Claro cuando cuando hay lluvias o se va la luz, me falla bastante. Esperemos que no me vuelva a fallar. Bien, si alguien tiene alguna duda, ¿qué fue lo que hice acá? No sé si estuvieron conmigo en séptimo, no recuerdo la verdad. Tuvieron que haber visto que para que una ecuación sea verdadera, en ambos lados de la igualdad debe haber lo mismo, ¿verdad? O al sustituir los valores de las variables y resolver las operaciones en ambos lados debe quedar igual. Eso me hace que una ecuación sea verdadera. Bien, y acá aparece la respuesta. El valor que satisface la ecuación es x igual a 8. Si se desarrolla el lado izquierdo de la ecuación anterior y se transpone el término 88, obtenemos lo siguiente. Fíjense bien. Fíjense ustedes acá. Aquí lo que se desarrolló es el lado izquierdo. Acá tengo una multiplicación porque están dentro de paréntesis, ¿verdad? Este x más 3 está multiplicando a x y es igual a 88. Si este 88 yo lo paso hacia el lado de acá, como está positivo, me queda negativo y puedo igualar a 0. En casi todas las operaciones o todos los ejercicios que vamos a ir viendo de acá adelante, hay que hacer este paso. Si hay un número acá, lo vamos a trasladar al lado izquierdo y vamos a igualar la ecuación a 0. Ahora, ¿de dónde sale esto que está acá? Aquí hay una multiplicación, entonces lo que estamos haciendo es desarrollar. ¿Se acuerdan de multiplicación de polinomios, verdad? Que se multiplica por cada miembro que estaba dentro del paréntesis. X por X es X cuadrado y 3 por X es 3X. Entonces, al desarrollar el lado izquierdo de la ecuación, obtenemos una ecuación de segundo grado. Fíjense ustedes, X a la 2 más 3X menos 88 es igual a 0. Es lo mismo que tenga A a la 2 más B por X menos C igual a 0, que era la definición que estaba al inicio cuando di la definición de que era una ecuación cuadrática, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ax a la 2 más b por x menos c o más c, en este caso como es negativo, menos c igual a 0. Esta es la definición de una ecuación cuadrática. Por lo tanto, esta expresión que yo tengo arriba, que es x más 3 por x igual a 88, es una ecuación cuadrática. Ahí no se ve que tenga el grado 2, pero cuando usted resuelve las operaciones que hay ahí, se va a enterar de que tenemos un polinomio de grado 2. Al tener un polinomio de grado 2, entonces decimos que es una ecuación cuadrática. ¿Qué fue lo que hice acá? Transponer el 88 al otro lado. Como estaba positivo, lo paso a negativo. Y luego resolver lo que estaba acá. Aquí hay una operación porque si hay paréntesis me indica que hay una multiplicación. X por X es igual a X cuadrado. Y 3 por X es igual a 3X. Entonces, de esta manera llego a la conclusión de que esto es una ecuación cuadrática.
No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Si les pregunto, ¿qué es una ecuación de segundo grado? ¿Qué podrían responder si yo pregunto, ¿qué es una ecuación de segundo grado? A ver, ahí está activado los micrófonos. Pueden levantar la mano. ¿Qué es una ecuación de segundo grado? Nadie. ¿Qué es una ecuación cuadrática o de segundo grado? Es aquella de la forma o que se puede escribir de la forma ax al cuadrado Ax al cuadrado más b por x bx más c igual igual a 0. a c. Esa es una ecuación cuadrática. Si ustedes se fijan acá, yo todavía no sabía que era una ecuación cuadrática, porque no estaba igualada a 0, no tenía un término de grado 2. Pero ¿qué hice yo para saber si era una ecuación cuadrática? Resolví las operaciones que habían al lado izquierdo. Si habían esos paréntesis, significa que habían unas multiplicaciones, entonces había que hacerlas. Si ustedes se fijan, todos estos temas tienen una secuencia. Por eso vimos en el primer parcial multiplicación y división de polinomios. Porque si yo no sé multiplicar polinomios, ¿cómo voy a saber si esta es una ecuación cuadrática? Aquí tengo una multiplicación de un polinomio, miren. X más 3 por X. ¿Qué es lo que voy a hacer? Multiplicar el término que está afuera por cada uno de los que está dentro del paréntesis. X por X, X cuadrado. 3 por X, 3X. Entonces, esto es una secuencia. A mí, o sea, ustedes tuvieron que haber visto primero multiplicación y división de polinomios para llegar acá. ¿Para qué me sirven las raíces cuadradas que acabamos de ver? Ah, ya vamos a ver, porque hay unas ecuaciones cuadráticas que se resuelven con raíz cuadrada. ¿Para qué me sirvió aprender a factorizar y productos notables? Ya vamos a ver, porque hay unas ecuaciones cuadráticas que se resuelven factorizando o con productos notables. Entonces, no quiero yo asustarlos o tampoco regañarlos, pero si usted tuvo debilidades en alguno de los temas anteriores, póngase a repasar, porque aquí vamos a aplicar todo eso. Vamos a aplicar raíces cuadradas, multiplicación y división de polinomios. Suma y resta de polinomios creo que es algo que ustedes ya lo manejan cuando tenemos términos semejantes, pero en la multiplicación y en la división a veces tienden a confundirse. Y la factorización. Los métodos, hay más métodos de factorizar, pero yo me enfoqué en los que yo necesito que ustedes apliquen acá cuando veamos ecuaciones cuadráticas. Así que ahorita les pido que si tienen alguna duda, si no saben de dónde salió algún número o qué operación fue la que hice, que pregunten. Porque es mejor que pregunten ahorita y no que se vayan con las dudas. Luego después cuando mandan las tareas yo veo algunos errores que son bien obvios y que digo yo, en clase lo expliqué y no preguntaron, o sea, no sé por qué se confundieron. Entonces, sí pregunten ahorita, ¿verdad? No tengan pena, que tampoco es que nadie nace aprendido, pues aquí están aprendiendo todos. En la manera que yo vea que ustedes pues tienen dudas, entonces me voy a enfocar. Pueden levantar la mano también para preguntar. Por ejemplo, aquí en esta última operación, si alguien me dice, profe, ¿de dónde salió ese x al cuadrado? Ah, es por multiplicar, ¿verdad? X por x, x al cuadrado. 3 por x, 3x. ¿Y por qué ese 88 lo pasó al otro lado? Ah, para poder igualar a 0, porque para obtener una ecuación cuadrática tiene que quedarme en la forma ax al cuadrado más b por x más c o menos c igual a 0. Entonces, de esa manera yo puedo deducir que esta es una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque está escrita de esa manera, tiene un término que tiene grado 2 y también está igualada a 0. Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen alguna duda o no entienden, es mejor que pregunten, porque luego me mandan las tareas malas. Y entonces a algunos les hago correcciones, pero es bien difícil que les pueda corregir a todos, porque también acuérdense que tengo séptimo, octavo y noveno y son muchas secciones. Entonces yo siempre trato de despejar las dudas aquí en clase, para que cuando hagan las tareas ustedes ya vayan pilas. Bien, si no hay dudas o preguntas, voy a pasar a la siguiente. Dejarle la misma otra vez. Ok, fíjense bien, seguimos con el mismo ejercicio, ¿verdad? Y dice que el valor que satisfacía la ecuación era x igual a 8 y que si se desarrollaba el lado izquierdo obteníamos la ecuación de segundo grado. Y acá tenemos una definición. A la ecuación x al cuadrado más 3x menos 88 igual a 0 se le llama ecuación de segundo grado. ¿Por qué se le llama ecuación de segundo grado? Ya lo habíamos definido, ¿verdad? Tiene un término de grado 2, está igualada a 0,
y está escrita en la forma ax a la 2 más bx más c o menos c igual a 0. Entonces, con eso nosotros identificamos que es una ecuación cuadrática o una ecuación de segundo grado. Bien, dice, note que en la ecuación x a la 2 más 3x menos 88 igual a 0, el lado izquierdo es un polinomio de segundo grado y el lado derecho es 0, que también ya lo había dicho yo ahora. Acá tenemos un polinomio de grado 2 y acá tenemos a un 0. 0 no se considera un polinomio, ¿verdad? Tampoco es un término constante. Un término constante era cuando teníamos un número sin variable. Bien, entonces, ahora sí vamos a ver el siguiente ejemplo. Acá tengo ejemplo punto 2. Fíjense bien, todavía no estoy resolviendo ecuaciones. Solo me interesa que usted aprenda a identificarlas. Si usted me diga, sí, esta sí es o no, esta no es. Entonces acá tengo un típico ejercicio en el que usted me va a identificar. Identifique cuál de las siguientes ecuaciones son ecuaciones de segundo grado. Y sí me gustaría que me participaran aquí en esta parte, porque ahí es donde yo sé si ustedes van aprendiendo. Entonces pueden levantar la mano y yo les doy permiso para que habiliten sus micrófonos, ¿verdad? Vamos con el inciso A. Usted me va a decir sí y por qué. O me va a decir no, no es una ecuación de segundo grado y por qué. Ok, ya tengo a la primera persona con la mano. Ah, no. Ahí está. Vamos a ver. Margie, encienda su micrófono. Profe, la primera es una ecuación de segundo grado. ¿Por qué me dice usted que es de segundo grado? A ver. Porque toda ecuación se escribe ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Muy bien. Sí, tiene la forma, ¿verdad? Como se debe escribir una ecuación de segundo grado. Excelente, Margie. A ver, Sí. ¿alguien más? Vamos con el inciso B. Vamos con el inciso B. Ah, ok, pero es que creo que Margie tiene levantada la mano, pero sí me gustaría, perdón Margie, me gustaría que participaran los otros estudiantes, ¿verdad? Porque usted ya participó y ya vimos que le entendió. Me gustaría que participaran los demás. Si en el inciso B hay una ecuación de segundo grado o si no. Ok, nadie. Ya habíamos visto el inciso A, ¿verdad? Dice Margie, sí es una ecuación de segundo grado porque se puede escribir de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a es igual a 2, b es igual a negativo 5 y c es igual a 1. Ahí estaba bien definido, pero veamos el inciso B. Ahí me entra la duda, ¿verdad? ¿Será de segundo grado o no? Tenemos un término que tiene grado 2, pero se podrá escribir de la forma ax al cuadrado más b por x más c igual a 0. ¿Se podrá escribir? O sea, habría que hacer una operación a ver si se puede escribir así para comprobar que realmente es una ecuación de segundo grado. Acuérdense, A tiene que ser distinto de 0. ¿Se podrá escribir? Sí, ¿verdad? No, profe. Sí, se puede escribir. Fíjense bien, A es distinto de Sí, 0 porque aquí tengo A es igual a 1 y tengo un término de grado 2. Y puedo decir que B es igual a 0 y que C es igual a 1. ¿Por qué puedo decir que B es igual? Acuérdense que quien tiene que ser diferente de 0 tiene que ser A. ¿Se acuerdan cuando reescribíamos un polinomio? No sé si ustedes tuvieron que haberlo visto el año pasado, pero no sé si se acuerdan. Que nosotros reescribíamos un polinomio y lo ordenábamos en forma canónica y habían términos que para completar las variables le poníamos 0x al cuadrado o 0b al cuadrado. Aquí yo puedo reescribir este polinomio y puedo decir, aquí tengo x a la 2. Entonces me faltaría más b por x. Pero como no tengo un término, que no tengo un coeficiente, entonces puedo poner más 0 bx. En este caso sería más 0 x. ¿Quién sería 0? Sería b. Entonces puedo decir que b es igual a 0. Y c sería igual a 1. Y lo puedo igualar a 0, ¿verdad? Entonces me quedaría x al cuadrado más 0x más 1 igual a 0. Entonces sí es una ecuación de segundo grado. Ahora vamos con aquí está. Sí es una ecuación de segundo grado porque se puede escribir de la forma ax al cuadrado más bx más c
igual a 0. Entonces, en este caso, no tengo un coeficiente que tenga x, ¿verdad? Solo tengo uno que tiene x al cuadrado. Entonces puedo poner 0x y puedo decir que b es igual a 0. Y c sería igual a 1. Y de esa manera yo completo el trinomio, ¿verdad? Me quedaría grado 2, grado 1 y el término constante. De hecho, esa c significa término constante, que ya lo habíamos visto en el primer parcial, ¿verdad? Que es un número que no tiene variables. Por eso aparece esa c ahí. No crean que es al azar, ¿verdad? Esa c significa término constante. Bien, ahora vamos con el inciso C. Fíjense bien, 5x a la 3 más 7x menos 4 igual a 0. Me gustaría que me participaran y me digan si es o no es una ecuación cuadrática. 5x a la 3 más 7x menos 4 igual a 0. ¿Será o no será una ecuación cuadrática? Sí es, maestro. Sí es. ¿Por qué es, Lizzy? Porque como la compañera dijo que ax al cuadrado más bx más c igual. Excelente observación, Lizzy, pero notemos que el primer término no está al cuadrado, está a la 3. Ay, es cierto, maestro. Desde ahí ya sabemos que no es una ecuación cuadrática. Me disculpa. Es una ecuación que tiene un término de grado 3. Entonces ya no es cuadrada ni de segundo grado, es de tercer grado. Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Cuando ustedes ya vean, este término puede estar aquí o puede estar acá, ¿verdad? Puede estar al final o al otro lado. Desde que ustedes ven que tiene grado 3 un término, ya no es una ecuación cuadrática o de segundo grado. Ya la descartamos, ¿verdad? Desde ahí. No es una ecuación de segundo grado porque no se puede escribir de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Además, el término 5x a la 3 es de grado 3. Ahí está, ¿verdad? Ustedes se fijan, es de grado 3. Desde ese momento ya sabemos que no es una ecuación de segundo grado. Ahora ustedes fíjense bien en el inciso D. Si se fijan, ahí tengo un producto. ¿Se acuerdan, verdad? Ahí tengo un producto. Y de ese producto, eso era de los productos notables, ¿se acuerdan? El cuadrado de la diferencia, o ya no se acuerdan. Era de los productos notables. Por eso vimos los productos notables antes. Entonces, si ustedes se fijan, acá yo puedo hacer las operaciones, ¿verdad? Es un producto notable y no hay necesidad de que yo me sepa los productos notables. Si yo puedo multiplicar polinomios, hago la multiplicación y de esa manera puedo deducir si es de segundo grado o no. Por ejemplo, acá tengo, a ver, me gustaría que me participaran porque no quiero solo yo estarlo explicando, quiero ver si ustedes van entendiendo. ¿Será o no será una ecuación de segundo grado? Fíjense bien, el inciso D, ¿será o no será de segundo grado? No, no es. Ok, acuérdense de levantar la mano porque si hablan todos al mismo tiempo es bien difícil, ¿verdad? Si alguien dice que no, me tiene que decir por qué no. Y si alguien dice que sí, me tiene que decir por qué sí. Ok, Liz y Valerio. Creo que sí, maestro, porque sería 2 al cuadrado si no me equivoco. 2 al cuadrado o x al cuadrado. A ver, ¿alguien más? X al cuadrado. Ajá. Ok, fíjense bien, tiene razón ahí, va. Parte de la respuesta la dijo Lizzy. Si ustedes se fijan, si ustedes desarrollan esta parte que está acá, esto es una multiplicación de polinomios, ¿verdad? Si ustedes la desarrollan, tienen, acuérdense, van a multiplicar este por estos dos términos y luego el 1 por estos dos términos. Entonces, primero comenzamos con la x. X por x, x cuadrado. Ahí ya obtengo el x al cuadrado que yo ocupo. Ahora tendría x por negativo 2 me quedaría igual a negativo 2x. Y ahí tengo 1 por x, me queda igual a x. Y ahí me queda 1 por menos 2, me queda igual a 1 por 2, más por menos igual a menos, negativo 2. Entonces me quedaría x y la otra, x menos 2x, entonces me quedaría como negativo x, ¿verdad? X menos 2x sería 1 menos 2 es igual a negativo 1. Entonces, fíjense bien, sí es una ecuación de segundo grado. ¿Por qué? Porque al desarrollar x más 1 por x menos 2, nos queda, igual a 0, nos queda como x al cuadrado, negativo x menos 2.
igual a 0 y tiene la forma de una ecuación de segundo grado. Si ustedes se fijan, acá tengo ax al cuadrado, aquí tengo un coeficiente 1, acá también tengo un coeficiente 1, ¿verdad? Entonces menos bx menos c, o más bx más c, igual a 0. Tiene la forma de una ecuación de segundo grado, pero ¿cómo lo supe? Al desarrollar este producto, ¿verdad? Y acuérdense que este producto o lo desarrollo como producto notable o hago la multiplicación de polinomios. Las dos cosas ya las vimos y usted debe poder hacerlas perfectamente. Si usted todavía no se acuerda o tiene todavía así como dificultad, entonces repase los temas anteriores porque ya vimos multiplicación de polinomios y también productos notables. Entonces, de esa manera podemos ver o podemos identificar cuáles sí son y cuáles no son ecuaciones de segundo grado. Decimos que en este ejercicio la única que no era de segundo grado era el inciso C. Desde el momento que vimos ese 5x a la 3, ya sabíamos que era de tercer grado, entonces ya no aplicaba. Entonces, ahora sí vamos a empezar. Ok, fíjense bien, acá tengo otro ejercicio. Creo que todavía no llegamos a la resolverla. Vamos a seguir identificando. Identifique si la ecuación x a la 2 igual a 3 es de segundo grado. Entonces, aquí, fíjense bien que el 3 está al otro lado, ¿verdad? ¿Se acuerdan que igualábamos a 0 y transponíamos ese 3? Entonces, sí me gustaría que me participaran y me digan cómo puedo hacer para que sea una ecuación de segundo grado. Ya les di la pista, ¿verdad? Pero ahí ustedes en su cuaderno y su lápiz intenten hacerlo, transponiendo el 3, igualando a 0. ¿Cómo quedaría si fuera de segundo grado? ¿Cómo quedaría si fuera de segundo grado? Fíjense bien, es x al cuadrado igual a 3. Hay que transponer ese 3, ¿verdad? ¿Alguien ya lo hizo? Está súper fácil. Vamos a ver. Ok, voy a irme adelantando porque después tenemos que resolver ejercicios, ¿verdad? Acuérdense, aquí lo que hay que hacer es transponer ese 3 al otro lado. Si lo paso al otro lado, pasa a ser negativo. Entonces, fíjense bien, si se transpone el 3 al lado izquierdo y se iguala a 0, se obtiene x al cuadrado menos 3 igual a 0. Como se puede escribir de la forma ax a la 2 más bx más c igual a 0, donde a es igual a 1. Fíjense bien, entonces acá tengo x al cuadrado, aquí hay un 1, entonces este es a. No tengo b, pero yo puedo escribir 0x y ese sería b. Si escribo 0x, acuérdense de la forma canónica, ¿verdad? Completar un polinomio es escribirlo con todos sus términos, digamos, con todos sus grados, perdón. Aquí tengo x cuadrado, seguiría x a la 1, entonces como no tengo un coeficiente puedo poner 0x, que sería 0x a la 1, y de último el término constante que sería negativo 3. Eso si yo quisiera completar con todos los grados del polinomio, ¿verdad? Yo lo puedo completar en forma descendente, forma canónica, ¿verdad? 2x a la 2, el otro sería x a la 1, o x, porque el 1 no se escribe. Como no tengo coeficientes, podría poner 0x, entonces eso significa que b es igual a 0, y c es igual a negativo 3. Entonces sí es una ecuación de segundo grado. Ahí identificábamos. Y acá tengo más ejercicios. Identifique cuál de las siguientes ecuaciones son de segundo grado. Vamos a ver. Me gustaría que participaran. Vamos a ver el inciso A. ¿Será o no será una ecuación de segundo grado? Ya no quieren participar. ¿Será o no será? Fíjense bien, ese inciso A es idéntico al ejemplo que está ahí, al 1.3. Entonces, ¿es o no es una ecuación de segundo grado? Sí es, profe. Ok, Margie, encienda su micrófono. Sí, es una ecuación de segundo grado, profe, porque si se transporta el 4 para el lado izquierdo, va a quedar como la ecuación x al cuadrado más b más x. Entonces, quedaría x
X al cuadrado Menos más 4 igual a 1 0. menos 4 igual a 0. Ajá, muy bien. Entonces la primera sí es una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Ahora vamos a ver el inciso B. Quiero que lo observen bien. Observen bien el inciso B y que me contesten. A ver, ¿alguien más? Es de grado 3. Es de grado 3, entonces automáticamente ya sabemos que no es una ecuación de segundo grado. Ahí está. Ya, desde que vemos que x es elevado a la 3, es de grado 3, entonces no es una ecuación de segundo grado ni cuadrática. Y en el inciso C tengo x al cuadrado igual a 5x. En ese caso, ¿será una ecuación de segundo grado o no? Yo creo que sí, profe. Sí, ¿verdad? Porque la única diferencia es que tiene una variable. Pero si usted transpone el 5, le va a quedar como x al cuadrado menos 5x. En ese caso, lo que nos haría falta es el término constante. Que en ese caso el término constante, o sea, c. En este caso, si ustedes se fijan, tenemos x a Le la 2. agregamos. Ajá, entonces el c sería 0, ¿verdad? Se agregaría 0. Entonces en este caso tendríamos x a la 2 menos 5x. Este 5x sería bx, ¿verdad? Según la fórmula de la ecuación de segundo grado. Entonces tendríamos x cuadrado menos 5x más 0 igual a 0. Ese 0 que le agrego sería el valor para c. Ya que no está, puedo agregarle 0. Pero igual aquí sí me quedaría en forma canónica descendente, ¿verdad? X al cuadrado, x a la 1, el término constante que sería 0 y la igualamos a 0. Entonces sí es una ecuación de segundo grado. ¿Cuál es la diferencia con la primera? Que esta tiene una variable. La primera no. Entonces acá teníamos a B y acá C. El que teníamos que colocar era B. Acá tenemos a B y acá tenemos B por C. B por X. Solo nos haría falta el término constante. Bien, yo creo que ya la mayoría la está entendiendo, entonces vamos a empezar a resolver. Esto solo era para identificar, ¿verdad? En la tarea ustedes van a identificar. Ojo con la tarea. En la tarea que deje me tienen que escribir sí, sí es, por qué y por qué, ¿verdad? Si usted solo me pone la par, sí, no, entonces no está bien la tarea porque no me está explicando por qué es. Así, la tarea que voy a dejar es así como este ejercicio 1.2. Voy a dejar los incisos y usted me va a decir el inciso A sí es por esto y esto o no es por esto y esto. Así lo tienen que contestar. Pues por eso les digo que si no entienden que pregunten. Bien, vamos a resolver algún ejercicio. Acá estaban las soluciones, ¿verdad? Fíjense bien. Si se transpone el 4 a la izquierda y se iguala a 0, se obtiene x a la 2 menos 4 igual a 0. Entonces sí, ¿verdad? Teníamos en el inciso B, no porque x a la 3 es de grado 3. Era obvio con solo verlo, ¿verdad? Por eso les dije que observaran bien. Y en el inciso C, si se transpone el 5x a la izquierda y se iguala a 0, se obtiene x al cuadrado menos 5 igual a 0. Ahí me hace falta el 0. Entonces ya se sabe que es una ecuación cuadrática. Bien, ahora sí. Fíjense bien, esta es la misma ecuación que teníamos allá atrás en el ejercicio que vimos. Sustituya valores para x en la ecuación x a la 2 menos x menos 2 igual a 0 y encuentre los valores que la satisfacen. ¿Qué significa que la satisfacen? Que si en este lado me queda 0, en el lado izquierdo también me queda 0. Entonces debo encontrar los valores para x. ¿Cuáles serían esos valores? Fíjense ustedes, si x le pongo negativo 2, entonces voy a sustituir, ¿verdad? Acá tengo x al cuadrado, entonces negativo 2 al cuadrado. Luego tengo menos x, entonces sería menos 2. Acuérdense que aquí es negativo 2, entonces lo voy a escribir dentro del paréntesis. Si hubiera un negativo afuera, entonces van los dos, ¿verdad? Y acuérdense que negativo por negativo es igual a positivo. ¿Por qué negativo por negativo? Porque dentro de paréntesis está multiplicando. Entonces, negativo por negativo es igual a positivo. Entonces, 2 por 2, 4. ¿Por qué este 4 es positivo? Porque negativo por negativo o menos por menos es igual a más. Entonces, me quedaría 4 más 2, 6. Menos 2, 4. Entonces, puedo decir que negativo 2 no es el valor que me hace o me satisface la ecuación. Vamos a probar con negativo 1. Si x valiera negativo 1, 1 por 1, 1. Acá también 1 más por menos igual a más, entonces me queda 1 más 1, 2, 2 menos 2 es igual a 0. Si ustedes se fijan, este es el valor que me satisface la ecuación porque me queda 0 en un lado y 0 en el otro lado, tal y como la ecuación lo planteaba, ¿verdad? Que esto era igual a 0.
Entonces, el valor que me satisface esta ecuación es x igual a negativo 1. Cuando x es igual a negativo 1, la ecuación se satisface. Entonces, si a mí me piden encontrar el valor de una ecuación que la satisfaga, entonces yo diría la respuesta es x igual a negativo 1. Y acá están, hay otros, ¿verdad? Si se fijan, acá probamos con 0. Cuando x valía a 0, el resultado me da negativo 2 acá y 0 acá. Si x valiera 1, acá me queda negativo 2 y al otro lado 0. Entonces el único valor hasta el momento de 4 que hay acá es x igual a negativo 1, es el que satisface la ecuación. Si pruebo con 2, si ustedes se fijan y prueban con 2, tengo que 2, si lo sustituyo por x, 2 por 2, 4. Y acá me queda 4 menos 2 por 2, 4. Entonces, aquí solo es 2 porque no está al cuadrado. Entonces, 4 menos 2, menos 2. 4 menos 2, 2. Y menos 2, 0. Si yo sustituyo x y lo cambio por el valor de 2, también me satisface la ecuación. Entonces, puedo decir que hay dos valores que me satisfacen la ecuación. ¿Cuáles son esos valores? X igual a negativo 1 y x igual a 2. Entonces, las ecuaciones cuadráticas siempre tienen dos valores que satisfacen o siempre tienen dos respuestas. En este caso es x igual a 2 y x igual a negativo 1. Ya vamos a llegar ahí a esa parte. Los valores que satisfacen la ecuación son x igual a negativo 1 y x igual a 2. Pues siempre que tengamos ecuaciones de segundo grado, van a haber dos valores como respuesta. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿Qué fue lo que hice acá? Pregunten, no se queden con las dudas. Acuérdense que no tienen que estar copiando, ¿verdad? Presten atención porque yo igual voy a mandar las capturas de la clase. Lo que tienen que hacer es prestar atención y después las copian. Y pregunten si no entienden. Bien, voy a continuar porque no hay preguntas, ¿verdad? Si tienen dudas, pueden preguntar. Lo que hice acá fue ir probando, ¿verdad? Probé 0, 1, 2, negativo 1, negativo 2. Y los valores que a mí me satisfacen la ecuación es cuando x es igual a negativo 1 y cuando x es igual a 2. Bien, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva para que veamos otro ejercicio. Aquí estamos viendo, todavía solo hemos visto la definición de qué eran ecuaciones cuadráticas, identificarlas, cuáles son y cuáles no, cuáles sí son y cuáles no, cuáles son los valores que satisfacen a una ecuación cuadrática y llegamos al punto de que siempre van a haber dos respuestas, ¿verdad? Dos valores para x, si la variable es x o y, si la variable fuera y. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Y aquí me dice, sustituya los valores para... es la misma, creo esto. Vamos a ver. Sí, entonces aquí hay una definición. Fíjense bien. A los valores que satisfacen una ecuación de segundo grado se les llama solución. Por ejemplo, x igual a negativo 1 y x igual a 2 son soluciones de la ecuación x al cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Resolver una ecuación de segundo grado es encontrar su solución. Y la solución son dos valores, ¿verdad? Siempre son dos números los que satisfacen. ¿Está bien, Margin? Ok, entonces, fíjense bien. Esta definición lo que me dice es que siempre van a haber dos soluciones para una ecuación. Y que esas soluciones son los valores que la satisfacen. Y que resolver una ecuación de segundo grado es encontrar la solución. Es la conclusión a la que llegamos. Ahora, fíjense bien, resolución de ecuaciones de segundo grado usando factorización. Por eso vimos la factorización antes, el parcial pasado. ¿Por qué? Porque aquí la vamos a aplicar. ¿Cómo las vamos a resolver las ecuaciones de segundo grado? Factorizando. Vamos a utilizar factorización y vamos a ver otras fórmulas, pero ahorita quiero que nos centremos en esto. Muy bien, permítame. Ahí está Ariana, para que Ariana va a ir tomando las capturas para después mandarlas al grupo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente.
Y acá tenemos un ejemplo. Les decía que vamos a empezar a resolver ecuaciones de segundo grado usando la factorización. Fíjense bien, aquí me dice resuelva x más 3 por x menos 1 igual a 0. Acá tengo un producto. ¿Se acuerdan de los productos? ¿Se acuerdan que los productos notables era el inverso de la factorización, o que la factorización era lo contrario de los productos notables? Cuando factorizábamos llegábamos a esto, y cuando teníamos los productos notables llegábamos a la factorización. Entonces aquí es lo mismo, solo es que lo van a aplicar. Entonces dice, para dos números A y B, si A por B es igual a 0, entonces A tiene que ser distinto de 0, o B, perdón, A tiene que ser igual a 0, o B tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a resolverlo para que ustedes vean cómo, utilizando la factorización, se va haciendo. Fíjense bien, como el lado izquierdo de la ecuación x más 3 por x menos 1 es igual a 0, ya está factorizado, nos queda, aquí en este caso ya está factorizado, ¿verdad? Ya tenemos un producto notable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando ya tenemos esto así? Solo vamos a realizar las operaciones. Aquí hay una multiplicación, entonces lo que vamos a hacer es sacar cada miembro. Si ustedes se fijan, acá tengo x más 3 y acá tengo x menos 1. Lo que voy a hacer es separar cada uno de los miembros e igualarlos a 0. Si la multiplicación de estos dos es igual a 0, significa que cada uno de ellos también me puede o lo puede igualar a 0. Entonces primero saco x más 3 y lo igualo a 0. X más 3 igual a 0. Ahora lo que voy a hacer solo es transponer ese 3 al otro lado y ya tengo el valor para x. Entonces, si transpongo ese 3 al otro lado, ya me queda que x es igual a negativo 3 y ya tengo una de las dos soluciones. Ahora, me hace falta la otra solución. Hago lo mismo entonces. X menos 1 igual a 0 y entonces transpongo el 1 y me quedaría x igual a 1. Primero los igualo a 0 y después despejo para x. Ya igualados a 0, lo que hago es despejar para x. Y aquí ya me queda despejado porque x no tiene coeficiente. Si x tuviera un coeficiente, habría que pasarlo al otro lado a dividir. En este caso no se pasa al otro lado porque x no tiene coeficientes. Entonces ya x me queda despejado. Por tanto, las soluciones de la ecuación x más 3, x menos 1 igual a 0 son x igual a negativo 3 y x igual a 1. Este es el más fácil, fíjense bien. Como los tengo entre paréntesis, los saco aparte y los igualo a 0, ambos términos. Ambos términos los igualo a 0. Y lo que voy a hacer es despejar para x. Y de esa manera obtengo, ya despejando para x, de esa manera obtengo las soluciones de la ecuación. Creo que ya se va a acabar eh, esta reunión. Entonces, vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad? Entonces, lo que decíamos que acá, en este ejercicio, eh, cuando tengo entre paréntesis, tal vez se pueden conectar los demás. Entonces, en este ejercicio ya está factorizado. Cuando tenemos esto es porque ya hay una factorización. ¿Se acuerdan, verdad? Que cuando factorizábamos nos quedaba la multiplicación de dos polinomios. Entonces, esta es una multiplicación de dos polinomios, significa que ya está factorizado. Como ya está factorizado, lo que hacemos es igualar a 0 ambos términos. X más 3 lo igualamos a 0 y x menos 1 también lo igualamos a 0. Luego lo que hacemos es transponer acá, en este caso, transponemos el 3 y ya tenemos el valor de x. Al transponerlo me queda x igual a negativo 3. Y en este lado, al transponer este negativo 1, me queda x igual a 1. Por tanto, las soluciones de la ecuación x más 3 por x más 1 igual a 0 son x igual a negativo 3 y x igual a 1. Veamos otro ejemplo. Siempre seguimos utilizando la factorización para resolver ecuaciones. Si me dan chance un momento, voy a cerrar la ventana porque está lloviendo fuerte, ¿sabes?
Muy bien, continuemos. Vamos a desarrollar otro ejercicio. Si ustedes se fijan en el ejercicio anterior, ya estaba factorizado. Sin embargo, en este ejercicio tenemos un polinomio de segundo grado que no está factorizado. Por lo tanto, tenemos que factorizarlo. ¿Se acuerdan? Dos números que multiplicados me den a negativo 8 y sumados me den a 2. A ver si alguien tiene la respuesta. Dos números multiplicados que den a negativo 8 y sumados que den a 2, a positivo 2. ¿Cuáles serán esos números? ¿Cuáles serán esos números? Dos números que multiplicados me den a negativo 8 y sumados a positivo 2. ¿Cuáles serán esos números? A ver. Factorización, ¿se acuerdan? Ya nos acuerdan de factorización. Vamos a ver, acá alguien escribió en el chat. No se escucha bien, dice Minor. Sí, es que como les comentaba, está cayendo una gran tormenta. No sé si los demás me escuchan. ¿Me escuchan los demás? ¿Me escuchan los demás? Yo sí la escucho, maestro. Bien, es que alguien escribió en el chat que no escuchaban. Acá está cayendo una gran tormenta y entonces el internet pues no estaba bien. Y también hay mucho ruido porque mi casa tiene techo de alucín, entonces hay bastante ruido. Ahorita hay una función acá en Zoom que me permite eliminar el ruido, pero no sé si está funcionando. Lo tengo reducido el ruido, pero bueno. Entonces, había que factorizar y para factorizar esto, utilizábamos el método de, ¿se acuerdan? Habían varios métodos para factorizar. Creo que negativo 1 por negativo 2 queda positivo 2. Pero 2 por 1 no es igual a 8. A este le llamamos Ya le entendí. factorización por tanteo, ¿se acuerdan? Factorización por tanteo. Profe, 4 por negativo 2. ¿Cuál es? 4 por negativo 2. Vamos a ver. Si fuese 4 por positivo 2, entonces tendríamos positivo 4 o negativo 4. Sí, positivo 4. Casi no escucho. ¿Cuáles serían los números, Carlos? Positivo 4 por negativo 2. Ajá. Si usted multiplica 4 por 2, es igual a 8. Y como es positivo por negativo, le queda negativo 8. Y si dice positivo 4 menos 2, es igual a 2. Sí, esos son los números. Excelente, Carlos. Entonces, ¿se acuerdan, verdad? Abríamos dos paréntesis y poníamos x más 4 y x menos 2. Y eso era factorizarlo. Por tanteo, así le llamábamos factorización por tanteo, ¿verdad? Entonces, al momento de factorizar esto, me queda, así como lo mencionó Carlos, fíjense bien, aquí no importa el orden, ¿verdad? Puede ir el negativo 2 acá y el positivo 4 acá y no importa el orden. El orden de los factores no altera el producto, pero sí esos eran los dos números, negativo 2 y positivo 4. Entonces, cuando usted factoriza, le queda esto. ¿Por qué? Porque usted dice negativo 2 por positivo 4, negativo 8. Si usted dice negativo 2 más 4, es igual a 2. Sumados y multiplicados daban a estos números. Entonces ahí ya está factorizado. Como ya está factorizado, lo que voy a hacer es operarlo.
Aquí tengo una multiplicación de polinomios. ¿Se acuerdan que cuando tenemos esta multiplicación yo puedo separar los dos términos? Como están igualados a 0, puedo igualar x menos 2 igual a 0 y x más 4 igual a 0. ¿Qué pasa? Que aquí hice un paso más. En el ejemplo anterior ya estaba factorizado. Aquí no estaba factorizado y había que factorizarlo. ¿Por qué lo factorizamos? ¿Por qué método? Por el método de factor común, que es lo que habíamos visto anteriormente. Por eso vimos factorización antes, ¿verdad? Cuando tengamos esto hay que factorizarlo. Entonces, ya factorizado es súper fácil, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Va a igualar a 0 ambos términos, de que están dentro de paréntesis. X menos 2 igual a 0, le queda, despejando para X, transponemos el 2 y me queda como positivo. Entonces me quedaría X igual a 2. Y en el otro lado, X más 4, transpongo el 4 y me quedaría como X igual a negativo 4. Y de esa manera ya está la ecuación. Primero factorizamos y luego igualamos a 0 cada factor, ¿verdad? Que eran los que teníamos acá en los exponentes. Acuérdense que siempre que nosotros factorizamos nos quedan dos factores. Y de esa manera resolvíamos la ecuación, siendo las respuestas x igual a 2 y x igual a negativo 4. Por eso vimos la factorización antes, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo se llamaba este método? Se llama método de factor común. Vimos varios métodos, vimos por tanteo, este es el método por tanteo. Vimos por factor común, vimos por tanteo, vimos diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿por qué le llamamos por tanteo? Porque tenemos que encontrar dos números que multiplicados den igual a negativo 8 y sumados o restados me den igual a 2. ¿Cuáles eran esos números? Negativo 2 y positivo 4. Y ahí es donde aplicábamos la factorización. En este caso es factorización por tanteo. Bien, vamos a resolver otro ejercicio. Si se fijan, en el que hice anterior, en el 2.1, ya estaba factorizado. Aquí estaba factorizado y en el 2.2 tuvimos que factorizar. Ahora vamos a ver otro ejercicio. Seguimos utilizando la factorización para resolver. Y acá tengo x cuadrado menos 10x más 25 igual a 0. Entonces aquí hay que factorizar. Si se fijan, ¿cuál es la diferencia del ejercicio anterior a este? Hay una diferencia. ¿Cuál es? ¿Habrá alguna diferencia o son iguales? A ver, ¿quién quiere participar? Ya no quieren participar. ¿Habrá alguna diferencia o son iguales este con el anterior? Y ahí les está dando una pista, ¿verdad? A ver, ¿con qué método de factorización puedo hacerlo ahí? ¿Cómo se llamaba? Por tanteo. Aquí está, fíjense bien, voy a factorizar x cuadrado menos 10x más 25 utilizando. Este ya no es por tanteo. ¿Cómo se llamaba este? ¿Se acuerdan? Por factor común. Ok, si ustedes se fijan, tendría que encontrar dos números que multiplicados me den a 25 y sumados o restados me den a negativo 10. Sí se puede hacer por tanteo. Perdón, sí, por tanteo se puede hacer, pero aquí me están dando una pista que lo haga por otro tipo de factorización. Se puede hacer por tanteo, pero también lo podemos hacer utilizando otro método. También lo podemos hacer utilizando otro método, que se llama trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué es un trinomio cuadrado perfecto? Ok, aquí creo que alguien, no sé si es que levantaron la mano o escribieron en el chat. A ver, se escucha entrecortado. Bueno, pero fue ya rato. Ahora sí, entonces, aquí me está dando un método de factorización que se llama trinomio cuadrado perfecto. También se puede hacer por tanteo. Usted puede encontrar dos números que multiplicados le den a 25 y sumados le den a negativo 10. ¿Cuáles serían esos números? A ver. Negativo y positivo 5. Negativo Y positivo 5.
Ok, pero si usted tiene negativo y positivo 5 y lo multiplica, le va a quedar a negativo 25, porque más por menos es igual a menos. Y aquí yo necesito que me queden a positivo 25. Tienen la respuesta ahí, solo que están mal con los signos. A ver, ¿alguien más? Negativo 5 por negativo 5. Excelente. ¿Quién fue? Ian fue o quién fue el que contestó. Carlos. Carlos. Muy bien, Carlos. Ahí está. Si usted tiene negativo 5 por negativo 5, es igual a 25, positivo. Y si suma negativo 5 y negativo 5, le queda igual a negativo 10. Eso sería por tanteo, ¿verdad? Que también es válido. Sin embargo, aquí estamos utilizando trinomio cuadrado perfecto. No sé si se acuerdan que para factorizar por trinomio cuadrado perfecto, lo que hacíamos es que a este resultado me quedaba como de la forma x al cuadrado menos 2 por a por x más a al cuadrado. Y entonces, ¿quién es a? ¿Quién es x? Había que ubicarnos acá, ¿verdad? Y entonces, ¿quién era a en este caso? Tenemos x al cuadrado. Y había que multiplicar por 2, por a, por x. Pero también se puede hacer por tanteo. Por eso se enseñaron bastantes métodos de factorización, porque usted puede utilizar el que más se acomode al ejercicio. Veamos cómo se hace. Fíjese bien, este es trinomio cuadrado perfecto, pero también se puede hacer por tanteo, ¿verdad? Entonces, en este caso, usted lo que hace es, porque fíjense bien que aquí queda x igual a 5. Como Carlos decía que era negativo 5 y negativo 5, si se hace por tanteo, entonces me quedaba x menos 5 por x menos 5. Si usted igualaba, entonces le quedaba x igual a 5 y x igual a 5 en ambos lados. Si se hace acá, por trinomio cuadrado perfecto, me queda como x menos 5 al cuadrado. ¿Por qué queda x menos 5 al cuadrado? Fíjense bien, acá está. Acá está. X menos A. ¿Quién es A? En este caso A es 5, ¿verdad? Acuérdense que 5 más 5, 10. Y 5 por 5, 25. Entonces A al cuadrado era 5, ¿verdad? 5 por 5, 25. Entonces me quedaba de la forma X menos A al cuadrado. Entonces tengo X menos 5 y esto es igual a 0. Y si yo despejo para X, transpongo este 5 al otro lado, me queda X igual a 5. Algunas ecuaciones cuadráticas tienen dos soluciones. Otras, como x al cuadrado menos 10x más 25 igual a 0, solo tienen una. Entonces, si ustedes se fijan, en este caso solo tengo una solución. Si yo lo hago por tanteo y digo, como era el negativo 5, ¿verdad? X menos 5 por x menos 5, en ambos casos me va a quedar x igual a 5. Entonces, por lo tanto, solo es una solución. La respuesta a la solución es x igual a 5. Incluso hay ecuaciones cuadráticas que no tienen solución, ¿no? Pero en estas, acabamos de ver que la mayoría tienen dos soluciones y en este caso solo tiene una solución. Resolución de ecuaciones de segundo grado utilizando factorización. Vamos a ver esto, otro ejemplo. El ejemplo 2.4. Acá tenemos el ejemplo 2.4 y tenemos 2x cuadrado más 3x menos 9. Entonces también puedo utilizar por tanteo o también puedo utilizar trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Dos números multiplicados me den a negativo 9 y sumados o restados me den a positivo 3. ¿Cuáles serían? A ver, dos números que multiplicados me den a negativo 9 y sumados o restados me den a positivo 3. A ver. Uno. 1 por 1, 1. Multiplicado, 1 multiplicado por 1 no es igual a negativo 9. Tres. Ok, fíjense bien, si tengo 3 negativo y 3 positivo, sí, ¿verdad? 3 por 3, 9 más por menos es igual a negativo 9. Sin embargo,
3 positivo y 3 negativo me hacen 0. Entonces no me queda 3x. Ahora fíjense bien. ¿Se acuerdan? Me voy a retroceder para que se fijen en la definición de por qué es importante. Fíjense bien, cuando tenemos trinomio cuadrado perfecto, fíjense bien, es x al cuadrado menos 2a por x más a al cuadrado. En este caso, ¿quién era a? Si a al cuadrado, un número que al cuadrado me da 25 es 5. Entonces, en el otro ejercicio tenemos negativo 9. Un número que multiplicado me dé a negativo 9. ¿Quién era a entonces en el otro ejercicio? Era 3, ¿verdad? Entonces sería 2 por 3 por x. ¿Y quién es x en este caso? Fíjense bien. Entonces, un número que al cuadrado me dé a negativo 9 debería ser 3 o positivo 3. Empleando esto, me quedaría de la siguiente manera. Al factorizar por trinomio cuadrado perfecto, como acá tengo un coeficiente delante de la variable, entonces acá también debe ir, ¿verdad? Entonces me quedaría 2x, y como es al cuadrado, tendría que multiplicarlo por x en el otro paréntesis. Y en este caso me quedaría negativo 3 y positivo 3. ¿Por qué negativo 3 y positivo 3? Porque 3 por 3 es igual a 9. Y según la definición, que es 2 por a por x, me quedaría 2. ¿Quién era x? ¿Y quién era a? No quieren participar hoy ustedes. Por eso ven que se enseñó factorización antes de llegar acá. Porque aquí tienen que manejar, y si se fijan, este ejercicio no se puede resolver utilizando factorización por tanteo. Tiene que ser por trinomio cuadrado perfecto. Entonces decíamos que si usted multiplica 3 por 3 es igual a 9. 2x por x es igual, 2x por x es igual a 2x cuadrado. Pero ¿de dónde sale ese positivo 3x? Ese positivo 3x, voy a retroceder para que vean la definición del ejercicio anterior, sale de acá, fíjense bien, es negativo 2 por a por x. ¿Quién es a? Era 3. Si usted multiplica 2 por 3, están ahí porque nadie contesta. Los veo que están bien callados y nadie participa. Asumo que van entendiendo, ¿verdad? Porque ahí lo que se hizo es factorizar por trinomio cuadrado perfecto. Y al factorizar por trinomio cuadrado perfecto aplicamos esta fórmula que está acá. X al cuadrado menos 2 por a por x más a al cuadrado. Entonces, en el caso, en el ejercicio que estamos viendo, ¿quién era a? Era 3, ¿verdad? Porque 3 por 3 es igual a 9. Y este 2 es parte de, no está ahí, ¿verdad? Sino que es parte de la fórmula. ¿Y quién era a? Era negativo 2 por 3 por x. ¿Y quién era x? Que era 2. Entonces, fíjense bien. Al factorizar me queda 2x menos 3 por x más 3. Ya factorizado, esto es una factorización por trinomio cuadrado perfecto. Entonces, aquí lo que voy a hacer es sacar ambos factores. Tengo el primer factor que es 2x menos 3 y el segundo factor que es x más 3 y lo voy a igualar a 0. Entonces tengo 2x menos 3 igual a 0 y x más 3 igual a 0. Como ya los tengo igualados a 0, voy a despejar para x. Acá en este caso tengo x igual a, paso el 3 para acá, lo voy a transponer y me queda x igual a negativo 3. Y en este ejercicio de acá tengo 2x igual a 3. Entonces lo que voy a hacer es primero transponer el 3, ¿verdad? Tenía 2x menos 3 igual a 0, transpongo el 3 y me queda 2x igual a 3. Ahora este 2 está multiplicando por x, lo puedo pasar a dividir. Y las soluciones me quedan que x es igual a 3 medios y x es igual a negativo 3. Esas serían las soluciones de esta ecuación cuadrática. ¿Qué fue lo que hice primero para resolverla? Factorizar el lado izquierdo. No, viendo que no me funcionaba factorizarlo por tanteo simple, o por tanteo, como no se podía, porque no hay dos números que multiplicados tengan negativo 9 y sumados o restados me den a 3. No existe. No existe, no lo voy a encontrar. Entonces tiene que utilizar trinomio cuadrado perfecto.
¿Cuál era la fórmula de trinomio cuadrado perfecto? Era x a la 2 menos 2 por a por x, que la vimos en el ejercicio anterior. Acá está x a la 2 menos 2 por a por x más a al cuadrado. Y que el resultado me va a quedar x menos a al cuadrado. Que es lo que tenía acá. Sin embargo, si usted multiplica, aquí hay una multiplicación de polinomios, usted puede comprobar si su factorización está buena. Usted dice 2x por x, 2x cuadrado. 2x por 3 le va a dar a 2 por 3, 6, ¿verdad? 6x. Y de ahí viene usted y multiplica. Negativo 3 por x le va a dar a negativo 3x. 6x menos 3x. Aquí se reducen términos semejantes y le queda positivo 3x. Y 3 negativo por 3 positivo es igual a 9. Si usted multiplica este polinomio y le da al resultado que está arriba, significa que su factorización está correcta. Si no, entonces no está correcta. Bien, no sé si entendieron esta parte. Si no entendieron, pregunten. Si no entendieron, pregunten. Bien, asumo que van entendiendo. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a terminar. Resolución de ecuaciones de segundo grado utilizando factorización. Ya vimos la primera que estaba factorizado, la segunda que utilizamos factorización por tanteo, la tercera que utilizamos trinomio cuadrado perfecto, y ahorita tenemos una que ya está factorizada, fíjense bien. Ejercicio 2.5. Resuelva x más 3 por x menos 1 igual a 5. ¿Qué tiene de diferente esto? Aquí ya no está igualada a 0, sino que está igualada a 5. Entonces, lo primero que debemos hacer es, aquí ya está factorizado, pero ese 5 me estorba. Y ese 5 no lo puedo pasar al otro lado si la ecuación ya está factorizada. Entonces, lo que debo hacer es hacer el proceso inverso de la factorización, o sea, de los productos notables. Entonces, debo convertirlo, en vez de tenerlo como factores, a un producto notable. ¿Cómo lo convierto a un producto notable? Haciendo las operaciones. Es lo mismo que acabo de explicar en el ejercicio anterior, ¿verdad? Si usted quería comprobar si esto estaba bueno, hacía las operaciones y le tenía que quedar a esto. Entonces es lo mismo que voy a hacer en este ejercicio. ¿Cuáles son las operaciones? Tengo x más 3 por x menos 1. ¿Qué voy a hacer? Multiplicar este por estos dos, x por estos dos y luego 3 por estos dos. Entonces tengo x por x, me va a quedar x cuadrado. 3 por x me va a quedar a 3x. Y 3 por negativo 1 me va a quedar igual a negativo 3. Y ahí lo que voy a hacer es sumar términos semejantes. Entonces fíjense bien, aquí está. X por x, x cuadrado. 3 por 1 me queda igual a positivo 3x. Y luego tengo 3 por 1 igual a negativo 3. Ahora, luego tengo, si ustedes se fijan, x por 1 es igual a negativo x. Entonces, ahí tengo dos términos semejantes. Aquí no aparece ese procedimiento porque eso se supone que usted ya lo sabe. Pero, ¿por qué acá abajo tengo 2x y si debería ser 3x? Porque acuérdese que primero se multiplica x. Entonces usted dice x por x cuadrado. X por negativo 1 le va a quedar a negativo x o menos 1x. Entonces, luego cuando usted multiplica 3 por x, le va a quedar a 3x. Ahí tengo términos semejantes. 3x menos x es igual a 2x. Entonces se simplifica y al final me queda x cuadrado más 2x menos 3. ¿De dónde sale ese menos 3? De multiplicar más 3 por menos 1, menos 3. Y ya expliqué de dónde sale menos 2, ¿verdad? Que habían términos semejantes. 3 por x es igual a 3x. Pero como usted también multiplicó x por negativo 1 y le quedaba menos x o menos 1x, ahí lo resta y simplificando le queda 2x. Y acá de esta manera ya puedo quitar este 5 y transponerlo para acá. Como está positivo, lo paso a este lado, me queda menos 3, menos 5. Menos 3, menos 5 se suman porque tienen signos iguales y me queda negativo 8. Y puedo igualarlo a 0. Transponemos el 5 e igualamos a 0. Llegados a este punto, hay que volver a factorizar otra vez. O sea, ya lo teníamos factorizado y lo que hicimos fue regresarnos y convertirlo en un producto notable. ¿Por qué? Porque necesitábamos este 5 meterlo, porque nos estorbaba.
Ahora que ya lo tenemos así, hay que volver a factorizar otra vez. Y es más fácil, ¿verdad? Dos números multiplicados me den a negativo 8 y sumados y restados me den a positivo 2. Ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Que Carlos respondió. ¿Cuáles eran esos números? ¿Recuerdan? Eran 4 positivos y 2 negativos, ¿recuerdan? Porque si usted dice 4 por 2, 8. Y 4 menos 2 es igual a positivo 2. Ya los teníamos, ¿verdad? Aquí están otra vez, positivo 4 y negativo 2. Aquí ya puedo trabajarlo porque ya la tengo igualada a 0. Entonces es fácil, ¿verdad? X más 4 lo igualo a 0 y X menos 2 lo igualo a 0. Luego transpongo el 4 acá y me queda X igual a negativo 4 y acá transpongo el negativo 2 y me queda X igual a 2. Solo resuelvo para obtener la respuesta y la respuesta sería X igual a negativo 4 y X igual a y X igual a positivo 2. Muy bien, ¿alguna pregunta? Solo se conectaron 17 ahorita. Habían 28, los demás no se conectaron. Bueno, vamos a continuar. Hasta el momento vimos ecuaciones o métodos para resolverlas utilizando factorización, ¿verdad? Vimos cuando ya está factorizado, vimos factorización por tanteo y vimos trinomio cuadrado perfecto. Y en este último ejemplo lo que vimos es que ya estaba factorizado, pero como no estaba igualada a 0, entonces este 5 nos estorbaba y teníamos que pasarla para acá. Entonces, de una factorización lo convertimos a un producto notable. Cuando ya teníamos el producto notable, lo que hicimos fue transponer el 5 y entonces como el 5 estaba positivo y lo pasé para acá, me quedaba como negativo, lo sumo y me quedaba negativo 8. ¿Por qué? Negativo 3 menos 5 es igual a negativo 8. Ahora lo volvimos a factorizar, pero aquí lo hicimos por tanteo porque se podía hacer por tanteo. Dos números multiplicados tienen negativo 8 y sumados o restados positivo 2. Que esos eran positivo 4 y negativo 2. Incluso aquí usted puede comprobar si factorizó bien, ¿verdad? Multiplica x por x, x cuadrado. X por negativo 2, negativo 2x. 4 por x, 4x. 4x menos negativo 2x es igual a 2x. Y 4 por 2, 8. Más por menos, igual a menos. Ahí usted puede rectificar si hizo bien la factorización. Y luego cuando ya tiene estos dos factores, lo que hace es saca cada uno de los factores y despeja para x. ¿Cómo despeja para x? Transponiendo esos números y encuentra las soluciones de la ecuación cuadrática. Bien, vamos a ver la última parte, solo vamos a ver dos ejercicios y con esto terminamos. Aquí ya no vamos a utilizar factorización, vamos a resolver ecuaciones de segundo grado utilizando raíz cuadrada. Por eso acabamos de ver raíces cuadradas, porque aquí la vamos a aplicar. Vamos con el primer ejercicio. Resuelva x al cuadrado igual a 7. Entonces, si se fijan, aquí lo que tenemos es algo más simple. Esto no lo puedo, o sea, yo lo puedo igualar a 0, pero aunque lo igualara a 0, no tendría cómo factorizar el otro lado. Entonces, para resolverlo es súper fácil. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar positivo o negativo de la raíz. Se aplica una definición que me dice que el resultado va a ser la raíz positiva o la raíz negativa de este número que está en la parte derecha. Entonces, fíjense bien, para resolver esta ecuación debemos emplear el concepto de raíz cuadrada. Por tanto, se tiene que x al cuadrado es igual a 7. Entonces, no sé si se acuerdan ustedes del teorema de Pitágoras, que para eliminar un exponente de un lado, agregábamos raíz cuadrada al otro lado. Si no se acuerdan, pues, porque eso lo tienen que ver también en décimo. Y creo que lo vimos el año pasado. Entonces, el teorema de Pitágoras me decía que c a la 2 es igual a la 2 más b a la 2. Pero que si yo le quito el exponente en un lado, al otro lado automáticamente debo agregar una raíz o un radical. Entonces, en este caso, pues el resultado puede ser negativo o puede ser positivo, porque la ecuación tiene dos soluciones, ¿verdad? Y esto es más simple. Aquí si le dicen resuelva utilizando raíz cuadrada, entonces ya sabe, usted elimina exponente y agrega el radical al otro lado. Y esta puede ser positivo, un resultado positivo y otro resultado negativo. Entonces, generalmente, para no escribir las dos, x igual a positivo raíz de 7 y x igual a negativo raíz de 7, entonces ahí mismo las escribimos, ¿verdad? X igual a positivo, negativo
o más menos la raíz de 7. Así se pronuncia. X igual a más menos la raíz de 7. Y de esa manera ya se resuelve. Este es más fácil, ¿verdad? Si ustedes se fijan, solo eliminamos el exponente en un lado y agregamos radical en el otro lado, positivo o negativo. Aquí tenemos otro ejercicio. Fíjense bien, acá tenemos 2x al cuadrado menos 18 igual a 0. Entonces acá lo que tengo que hacer es encontrar cuál es la raíz cuadrada. Pero antes, significa que debo transponer este negativo 18 al otro lado para que me quede la raíz cuadrada, porque no le puedo poner raíz cuadrada a 0, ¿verdad? Entonces, transponiendo el negativo 18 al otro lado, me queda como 2x al cuadrado menos 18 igual a 0. Si lo transpongo al otro lado, me queda 2x al cuadrado igual a 18. Ahora, acá tengo 2x al cuadrado igual a 18. Este 2 está multiplicando. Si lo paso al otro lado, pasa a dividir. Como pasa a dividir, entonces me quedaría como 18 entre 2 es igual a 9 y me queda x cuadrado igual a 9. Y mi objetivo es dejar a x sola, ¿verdad? Ya quité el 2, ahora voy a quitar el exponente. Y para quitar el exponente, entonces agrego un radical al otro lado, más menos radical. Entonces, al final, la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Si se fijan en este caso, en el ejercicio 2.6, 7 no tiene una raíz cuadrada exacta. Como no tiene una raíz cuadrada exacta, ahí termina mi ejercicio. Sin embargo, en este ejercicio que está aquí abajo, 9 sí tiene una raíz cuadrada exacta que es 3. Entonces ahí la calculo, ¿verdad? Ya sé que la raíz cuadrada de 9 es 3, entonces me queda x igual a positivo, negativo o más menos 3. Y esa sería la respuesta. La respuesta es más menos 3. O puedo decir que x es igual a 3 y x es igual a negativo 3. Usted lo puede expresar de las dos formas, ¿verdad? O lo expresa de esta manera o escribe x es igual a negativo 3 y x es igual a positivo 3. Y ahí se resuelven estos dos ejercicios. En el primero, solo había que eliminar el exponente y agregar más menos radical. En el segundo había que transponer este negativo de 18 al otro lado. Luego, como teníamos este 2, estaba multiplicando, pasa a dividir y me queda 18 entre 2. Me queda igual a 9 y ahí sí, aplicamos la raíz cuadrada, eliminamos exponente, más menos el radical al otro lado. Calculamos porque 9 sí tiene una raíz exacta y me quedaba positivo 3, negativo 3. O x igual a positivo o negativo 3 o x igual a más menos 3. Muy bien. Veamos el último ejemplo. Creo que con esto terminamos. Resolución de ecuaciones de segundo grado utilizando raíz cuadrada. Y acá tenemos algo diferente. Tenemos entre paréntesis x menos 2 al cuadrado igual a 7. Si se fijan, esta es diferente. Pero, ¿qué es lo que hay acá? Está lo mismo, ¿verdad? Tengo elevado al cuadrado, quiero eliminar ese 2 de exponente, entonces lo que voy a hacer al otro lado es más, menos, radical y encierro el 7. ¿Se fijan? Quiero eliminar este 2, entonces me queda más, menos, radical de 7. Ahora, este 2, necesito que me quede la x despejada, ¿verdad? Está negativo, lo transpongo al otro lado como positivo, entonces x me queda igual a 2, más, menos, la raíz de 7. La respuesta a la solución es 2 más menos raíz de 7. Es fácil. Aquí, ¿qué es lo que se está aplicando? Transposición de términos y la definición de raíz cuadrada, ¿verdad? Coloco un radical al otro lado, elimino el exponente del lado izquierdo. Las ecuaciones cuadráticas de la forma ax al cuadrado igual a b y x menos a al cuadrado igual a b se pueden resolver utilizando raíz cuadrada. Entonces aquí le dice cuáles son las ecuaciones que usted las puede resolver utilizando raíz cuadrada, que son las que son de la forma ax al cuadrado o igual a b y las que son de la forma x más a al cuadrado igual a b, que son los dos casos que hemos visto, ¿verdad? X más a al cuadrado igual a b es este. Y los anteriores que vimos era ax al cuadrado igual a b. Acá tenemos ax al cuadrado igual a b y acá también teníamos ax al cuadrado menos 18 en este caso igual a 0. Entonces, como está igualada a 0, este menos 18 se convierte en b. Solo hay que transponerlo. Entonces acá me queda ax al cuadrado igual a b. Son los únicos dos casos en donde vamos a aplicar raíz cuadrada. Y con esto terminamos. El día de hoy tengo una pequeña evaluación que se llama Live Worksheet. Esto se va a hacer ahorita finalizando la clase. Las reglas pues deben registrarse antes de la clase para poder ingresar. Solo me permite llenarlo una sola vez.
Fíjense que solo se quedaron 17 estudiantes al final y pensé que se iban a quedar los demás. Entonces, va a haber límite de tiempo cuando usted entre, pero lo van a poder hacer. Voy a alargar el tiempo para que lo puedan hacer todos, porque sí, esta es una pequeña evaluación de la que voy a hacer. ¿Por qué estoy haciendo esta evaluación? No es un examen. No es un examen, solo vale 5 puntos. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque estoy notando que muchos estudiantes no entran a las clases y están como esperanzados, y de todas maneras el profesor va a subir el video. Entonces hoy voy a darme cuenta de los que sí ponen atención, ¿verdad? Si se termina esta reunión, vuelven a entrar porque tengo que registrarlos, porque esto es como una clase. Y a ustedes les va a aparecer un cuaderno que ustedes lo van a llenar. Entonces, creo que ya se va a terminar esta reunión, así que vuelven a entrar para dar los lineamientos. Y después de esto, solo quedaría la tarea que voy a asignar y luego el video.